A medida que la era de la bestia se precipitaba, un poderoso Wa barre la tierra de Lendu en Gur. Impulsado por el golpeteo psíquico e insistente del gran pisotón, esta horda busca aplastar la ciudad Seísmo Eterno, bastión de la civilización. Pero ahora el Wa se encuentra atrapado entre las montañas, y con cada día que pasa, su hambre de violencia se profundiza. Carroca estaba furioso. Según el estrambótico, había hecho todo lo que Gorka Morka le había pedido. Junto a los Rebanadorath, su propio clan de guerra formado por los bárbaros Orruks más beligerantes de todos los reinos, había golpeado a las tribus de las tierras gurianas occidentales en un Wa que había chocado contra los rápidos de Rondol. Había profanado puestos de avanzada Sinmarita, destrozado a los espías Umanejoth e incluso había golpeado a los guerreros vestidos de tormenta del dios Martillo. El Wa luego se estrelló contra el Lendu, la tierra de las cumbres vivas, donde las mesetas y las cimas de montañas dobladas por el viento acechaban las tierras y se golpeaban entre sí en un conflicto tectónico, y los barrancos se abrían de la noche a la mañana para consumir a la megafauna más obstinada. Las montañas del Lendu poseían ánimos primitivos que eran notariamente astutos e irascibles, y se deleitaban en jugar con su presa durante largos periodos antes de devorarla. Sin embargo, cruzar estas montañas era el camino más directo hacia la ciudad Seísmo Eterno. La horda difícilmente podría viajar por mar. No solo los forjados de los filos de Kraken de sangre salada custodiaban las costas, sino que la única flota considerable en la región pertenecía a Targug el Descuartizador, un oportunista saqueador ogor, a quien Carroca sospechaba que preferiría liderar la horda en lugar de servir en ella. Aún así, él sabía muy bien que las montañas aprovecharían cada oportunidad para obstaculizar el progreso del Wa, y cada día que su horda se retrasaba, sus guerreros se volvían más indisciplinados y menos receptivos a su liderazgo. Afortunadamente, el chamán tenía un plan. En lo profundo de las montañas se encontraba Camino del Daño, un puesto de avanzada Sinmarita que ya estaba medio devorado por los abismos de Lendu. Los Umanejoth se jactaban de cómo su asentamiento había resistido a pesar de esta calamidad, y pronto esas afirmaciones llegaron a Carroca. El estrambótico se había aferrado a la idea de usar Camino del Daño para liberar la agresividad que sus guerreros habían acumulado después de semanas de abrirse paso a través de los obstinados desfiladeros de Lendu. El plan habría funcionado de no ser por los filos de Kraken. Carroca no se sentía ofendido de que los forjados hubieran lanzado un intento de asesinato fallido contra él. El problema era que la brillante idiota que los lideraba se había volado a sí misma con su magia. Al hacerlo, había desencadenado un deslizamiento de rocas colosal que bloqueó el avance del Wa hacia Camino del Daño. Peor aún, una vez que una montaña se desencadenaba, las demás le seguían. Los grupos de exploración eran rutinariamente aplastados por avalanchas, tragados por abismos o desaparecían sin dejar rastro. En ocasiones, la mayor parte del Wa intentaba abrirse paso. A veces incluso lograban llegar a una distancia considerable hacia las tierras costeras del Lendu central, solo para ser inevitablemente devueltos en círculos por las montañas acechantes y obligados a volver al valle donde habían luchado contra los filos de Kraken, como si las cumbres se burlaran de su incapacidad para escapar. Todo esto seguramente era algún plan de los forjados. Definitivamente no era porque los Rebanadorath, mientras estaban en la senda de la guerra, se habían excedido al tallar sus nombres en los flancos de las montañas, tallando glifos rudimentarios y pintando palabras maldecidas de varios kilómetros de altura con una sustancia inmencionable, dejando a las cumbres ansiosas de venganza. De cualquier manera, estar atrapados estaba poniendo a prueba la paciencia de la horda. Incluso el propio clan de guerra de Carroca se estaba volviendo irritable por la falta de peleas idóneas. Algunas bandas de guerra lograron escapar de las montañas, pero eran impulsadas por el deseo de dejar atrás el Wa y así poder pasar desapercibidas ante el enfoque de las montañas. Muchos se dirigieron hacia el sur, rumbo a la costa Boca Tiritante o Boca Temblona, según el mapa, o las tierras escarpadas de Lendu.
A veces, estos guerreros encontraban a otras tribus y clanes bárbaros que se reunían para llevar a cabo destrucción aparentemente aleatoria en todo el continente. Sin embargo, a pesar de la carnicería que estos merodeadores propagaban, carecían del ímpetu arrollador del Wa, que ya comenzaba a desmoronarse por sí mismo. Para entonces, Carroca se había retirado a su tienda de campaña, aparentemente paralizado por la indecisión. En su ausencia, el Wa reunido quedó a cargo de sus propios asuntos. A medida que el suministro de bestias de montaña para cazar disminuía, los carniceros de los Ogors aullagritos, devastados por el hambre, enviaban a sus matones a arrastrar a los desafortunados pieles verdes de vuelta a sus calderos del abismo. Los Orrut deambulaban por los campamentos en grupos más beligerantes que nunca, buscando cualquier excusa para pelear. Aunque la presencia de Kodgouga, el muerde-a-plazta mascota de Carroca, impedía que el chamán fuera molestado, muchos de la élite de los señores de la guerra de los Rebanadoraz, conocidos como Chico Puñález, murmuraban que el Wa necesitaba una nueva dirección. Los Orrut tenían la intención de olvidar por completo Lendu y regresar a Rondol. Los Marea Sangrienta, unos humanejos que adoraban a un dios de la guerra casi digno de respeto, se habían expandido por el continente siguiendo a un señor de la guerra conocido como Kul. Según los emocionantes rumores, habían matado a tantos pieles verdes que los ríos ahora corrían carmesí. Después de días de presionar a sus subordinados para que vieran su punto de vista, los rebeldes Chico Puñález habían tomado una decisión. El destino así lo quiso. Fue entonces cuando Carroca emergió. Incluso los seguidores más leales del chamán siempre lo habían descrito como delirante, pero ahora el estrambótico lucía medio salvaje, salivando mientras sus ojos brillaban con luz esmeralda. Había mirado más profundamente en el Gran Verde que nunca antes, y ahora transmitía lo que afirmaba eran las propias palabras de Gorka Morka. El Wa debía quedarse aquí, en el valle donde habían luchado contra los filos de Kraken, y esperar. Los pieles verdes y Ogor, de una inclinación más espiritual, pronto olvidaron su motín, temerosos de la ira divina, pero para muchos, incluso entre los Rebanadoraz, esto fue la gota que colmó el vaso. Fue Carroca quien afirmó que los golpes ruidosos del gran pisotón insistían en que la ciudad de los humanejos del sur necesitaba ser destruida. El chamán parecía haber perdido el control sobre el golpeteo. Tal vez tenía miedo de avergonzar a Gorka Morka debido a su propia incapacidad para domar a Lendu. Quizás quería dominar a sus guerreros reteniéndolos, haciendo que dependieran de cada una de sus palabras. Incluso algunos pieles verdes murmuraban que seguir a un lanzador de hechizos había ofendido a Gorko, y ahora tenían que apaciguarlo de alguna manera. No se sabía quién enterró un hacha en la espalda de Orgok Quiebra Reyes, un Chico Puñález veterano y crítico vehemente de Carroca. Tal vez fue un seguidor del chamán, o simplemente algún piel verde buscando desahogarse violentamente. De cualquier manera, al descubrir el cuerpo, se lanzaron acusaciones y estalló una pelea. Esto en sí mismo no era inusual, pero con los ánimos ya tan caldeados después de quedar atrapados en las montañas, la pelea pronto se intensificó más allá de la capacidad de cualquier jefe para contenerla. No pasó mucho tiempo antes de que todo el valle resonara con los sonidos del conflicto. Ogors y Gargantes se desgarraban mutuamente, mientras los Grots se movían rápidamente entre la refriega, apuñalando a los Orruks aislados con risas malévolas. La sangre se acumulaba en el suelo, ahogando los largos tallos de hierba de cuchillas. Presidiendo todo estaban los picos lenduanos. Los vientos que rugían a su alrededor aullaban como la multitud de un foso de lucha. Incluso cuando su horda amenazaba con dividirse, Carroca permanecía inmóvil, con los ojos vidriosos murmurando para sí mismo, cuando de repente lanzó su cabeza hacia atrás y soltó un rugido ensordecedor. Incluso los picos parecían ponerse en guardia. Con los ojos llenos de energía, el chamán señaló con el dedo hacia el corazón del valle y gritó a sus guerreros que se mantuvieran alerta. Sin embargo, la carnicería fue tan completa que pocos le hicieron caso, y otros se acercaron al chamán, empuñando sus cuchillas con intenciones de asesinato en sus ojos.
El primer indicio que tuvieron las hordas en batalla de los socavones que se abrían bajo sus pies fue cuando Bog Puño Grueso, un gargante que se había aliado con los rebeldes Chicopuñales, soltó un grito ensordecedor y tropezó en un abismo. Otros guerreros le siguieron, los Grot chillando y los Orru rugiendo mientras el suelo se derrumbaba bajo ellos. A medida que más socavones se abrían y se agrietaban, los relámpagos verdes crepitando en algunos lugares, el Wa se dirigió hacia la base de las montañas, aunque muchos fueron arrastrados hacia abajo mientras la tierra se desplomaba bajo ellos. En este punto, el Wa había formado un amplio anillo alrededor del agujero brillante en el valle. Su sorpresa solo aumentó cuando, ascendiendo por rampas de escombros formadas por la tierra abierta, emergieron formas peludas de color marrón. Con ellas vinieron criaturas alimaña hinchadas y armazones con ruedas que llevaban cañones de latón y cristales esmeralda dentados. Aquellos Skaven que emergieron de los socavones se sorprendieron a ver el Wa, tanto como el Wa se sorprendió al verlos. Sus amos en Skaven Scroll, al sur de Lendu, habían insistido en que nadie interfiriera en sus esfuerzos mientras excavaban una nueva madriguera debajo de la cuenca del valle para llevar a cabo su malicia. En el corazón de esta fortaleza en crecimiento, en forma de una entrada cavernosa con estalactitas y colmillos, se encontraba un portal de reino que había sido cruelmente manipulado y corrompido por los hombres rata brujos. Era ligeramente más estable que los agujeros madriguera que suelen usar los Skaven, pero solo ligeramente. Los guerreros del Wa no eran conscientes de los objetivos de los hombres rata, ni de que habían estado trabajando incluso mientras la batalla rugía arriba, hasta que el tumulto del conflicto y tal vez algún acto vengativo de Lendu hizo que el suelo se derrumbara y delatara su presencia. Lo importante era que en las profundidades se encontraba una salida de las montañas, admitamos que brillaba violentamente, aparentemente justo donde Carroca había indicado que debían esperar. Más importante aún, brillaba con el verde profundo del dios bicéfalo, a donde conducía era irrelevante en comparación con la irresistible tentación de su existencia. A medida que la sorpresa se desvanecía, el Wa reaccionó primero. Rugiendo con gritos estridentes, gran parte de la horda se precipitó por rampas de escombros de tierra, avanzando hacia los Skaven como un puño hacia una cara. Chillando de sorpresa e indignación, los hombres rata reaccionaron rápidamente. Ráfagas de relámpagos o de balas sobrecalentadas hicieron que los gargantes tropezaran y cayeran en plena carga, mientras que las manadas de rataogors fueron inyectadas con estimulantes de piedra bruja y enviadas a toda velocidad a través de las multitudes de horros blindados. Los cristales verdes deformados reverberaron y gemieron antes de desatar arcos de poder que aniquilaron tanto a los Skaven como a los pieles verdes, dejando cicatrices en el suelo con heridas esmeralda chisporroteantes. Los guerreros de clan gritaban, muchos de ellos aún aferrando herramientas de excavación. Se reunieron en las rampas de escombros, instigados por sus superiores para utilizar la masa de sus cuerpos sarnosos para frenar a la fuerza bárbara. Si hubieran estado luchando contra cualquier otro enemigo, los Skaven, incluso atrapados desprevenidos como estaban, podrían haber logrado la victoria, pero al oponerse al Wa, ellos habían dado inadvertidamente a estos guerreros la excusa perfecta para unificarse una vez más. Incluso aquellos que anteriormente pedían la cabeza de Carroca admitieron que el chamán les había entregado una pelea prodigiosa y la promesa de más por venir. La sangrienta refriega se intensificó a medida que más criaturas bárbaras se agrupaban y se abalanzaban sobre los hombres rata. No estaba claro quién entre los Skaven fue el primero en darse cuenta de que el Wa se dirigía hacia el portal y decidió simplemente apartarse de su camino. Probablemente algún cacique decidió que lo que sucediera al otro lado del reino portal era secundario a su problema actual. Sin embargo, una vez que un puñado de hombres rata se deslizó fuera del camino inmediato del Wa y entró en los túneles, más los siguieron, y luego más aún. El punto muerto se rompió de repente y explosivamente, cuando los guerreros de Carroca se abrieron paso a través de las reducidas filas de los Skaven. Mientras varias turbas de Horrus y Grots se adentraban en las cavernas,
ansiosos por reclamar más colas por trofeo, la mayoría se dirigió directamente al portal del reino, con Ogors apartando a sus aliados más pequeños y Gargantes inclinándose para pasar a través de él. Desde su posición elevada, Carroca observaba a su horda saltar el portal. El gran pisotón resonaba en él, más fuerte después de días dedicados a sumergirse en el gran verde en busca de orientación. Era enloquecedor, pero él luchaba por ignorarlo, animado por su aparente éxito. Morco, ese astuto dios anciano, había admitido que había sido un poco preciso al decirle a Carroca que mantuviera la horda en el valle. Aún así, claramente había sido por una razón. La expresión de Carroca se contrajo mientras observaba cómo una precaria construcción Skaven se derrumbaba. El resplandeciente cristal verde que transportaba cayó a la tierra con un sonido bajo y espeluznante. Su simple contacto ennegreció la tierra. Había algo extraño en ese cristal. Carroca quería destrozarlo en un principio, pero un instinto inquieto lo atormentaba. No, la ciudad Seísmo Eterno era el objetivo. Además, la mayoría de los muchachos ya se habían ido. Gruñendo, Carroca saltó desde lo alto de la roca y agarró la espalda de Gotgouga, incluso mientras el muerdeaplasta terminaba de golpear a una abominación de miembros deformes y fauces parecidas a ratas. Un fuerte golpe del bastón del chamán hizo que Gotgouga se lanzara hacia adelante con un rugido, sus nudillos tallando surcos en la tierra mientras se arremetía contra los Skaven. La mayoría de los hombres ratas se apartaron o dispararon salvajemente, pero las balas rebotaron inofensivamente en la piel escamosa de la bestia. Con un poderoso bramido, Gotgouga saltó al aire, con Carroca aún aferrado a su espalda, y se precipitó hacia el portal. Solo los dioses sabían dónde emergerían. Targug, el descuartizador, tenía toda la intención de vencer a Carroca en la ciudad Seísmo Eterno y también tomar su cabeza, como compensación por los pueblos costeros despojados de botines por los Orruks. Sin embargo, el Ogor tenía otras preocupaciones, a saber, masacrar a los cultistas de Tzeentch de Estancandente después de que hubieran dejado muchas de sus naves quemadas por el fuego mágico y a varios de sus tripulantes transformados en mutantes emplumados. Targug había detenido su avance y liderado a sus Ogors para masacrar a los hombres bestia aviares y a los cultistas que entonaban cánticos y acechaban el promontorio cargado de energía arcana. Mientras el magíster del culto, Moderal, lo había evadido, Targug había matado al ejecutor que había convertido a sus parientes en engendros y había dado un mordisco a su carne, solo para ser atormentado por convulsiones agonizantes y retorcimientos de carne mientras las energías del cambio lo azotaban. El devorador de armadas logró tambalearse de regreso a su embarcación, el Maltratador, y durante muchos días sus hombres continuaron felizmente arrasando. Sin embargo, cuando Targug regresó, estaba innegablemente cambiado. El capitán casi nunca era visto fuera de la presencia del matarife conocido solo como Mr. Gouge, un chamán que había caído en desgracia con su capitán debido a su insistencia en que unirse al Wa era un mandato del dios devorador. Extraños tatuajes marcaban la piel curtida del descuartizador, y sus ojos eran salvajes mientras miraba fijamente a través del mar de las serpientes y murmuraba sobre el hambre de las profundidades. Cuando la luna bestia Genor se alzó alto una noche, Targug ordenó a sus atónitos saqueadores que olvidaran a Moderal y zarparan. De sus intenciones no habló con nadie. En las entrañas de la ciudad Seísmo Eterno, valientes soldados del gremio libre luchaban contra las bestias depredadoras subterráneas del reino de Gur. Jarva mojó sus labios, tosiendo con el sabor del polvo de la cueva. Era su propia culpa. Las cavernas debajo de la ciudad Seísmo Eterno ya eran claustrofóbicas. No había razón para suponer que el aire sería más agradable. ¿Por qué estamos aquí? Axe gruñó a su lado, con el ceño fruncido en su rostro oscuro.
Todos los lenduanos parecían desconfiados como era costumbre, pero el escepticismo de Axe parecía especialmente profundo hoy. ¿No dijo el cónclave que los Pieles Verdes habían desaparecido? ¿Que el Heldenhammer nos había liberado? Eso es lo que dijo el cónclave, respondió Harva con voz susurrante. Algunos de los otros del gremio libre en el destacamento eran nacidos en los cielos. No era culpa suya, pero no entenderían. Dicen muchas cosas, pero alguien todavía necesita detener a cualquiera de las criaturas de la madre Lendu que se arrastran por las calles. Eso... o tal vez solo pensaron que ver tu cara arruinaría las celebridades, Axe. Agregó, sonriendo y dándole un codazo en el costado. «Manténganse alerta, gusanos». El murmullo cesó con el grito del sargento. La adrenalina borró la sonrisa del rostro de Harva. Su respiración resonó fuerte en su yelmo de acero delustrado mientras corría para ocupar su lugar en la formación de escudos. Un hedor húmedo y repugnante, como orina penetrante, se deslizaba por el túnel. Luego, la bestia dobló la esquina. Se parecía a los lagartos monitores que a veces se encontraban saqueando almacenes en toda la ciudad, aunque uno criado con las cobras marinas que acechaban la costa del Navagor. Sus escamas eran pálidas y húmedas, sus ojos negros salvajes, mientras una lengua bífida azotaba el aire viciado. Era grande, lo suficientemente grande como para que sus garras parecieran resquebrajar la tierra mientras la bestia se arrastraba hacia adelante a paso firme. Harva sabía que muchos de sus compañeros del gremio libre habían demostrado su valentía en las carreras de velocidad o a lo largo del acantilado de Nagabor y habían participado en las brutales peleas a puñetazos tan queridas por los ciudadanos de Seísmo Eterno. Sin embargo, incluso estas almas valientes ahora murmuraban oraciones mientras disparaban silbantes virotes de ballesta. La munición se clavaba en la carne de la bestia, pero no la ralentizaba. Fue un momento antes de que Harva se diera cuenta de que los aullidos que resonaban a su alrededor no provenían de la criatura, sino más bien de la roca torturada. Un nuevo terror se apoderó de ella. La liturgia decía que la ciudad Seísmo Eterno estaba construida sobre una falla geológica, pero por gracia divina, la fractura se había sometido a los caprichos mortales. La actividad tectónica era común, pero rara vez violenta. Pero entonces, ella nunca había estado a tanta profundidad cuando ocurrió. Su visión temblaba mientras las paredes y el suelo se sacudían con un sonido como el de huesos astillándose. Incluso cuando el sargento exigía que se mantuvieran firmes, el instinto hizo que los gremios libres se dispersaran para eludir las fracturas crecientes en la tierra. Cuando Harva se giró, su pie se enganchó en el borde de una brecha. Extendió la mano, intentando agarrarse y encontrar apoyo, pero su escudo la entorpecía. Axe se dio la vuelta e intentó agarrar su muñeca libre, pero ya era demasiado tarde. Con un grito desgarrador, Harva cayó en el abismo. La oscuridad se apoderó brevemente de ella. Debió haberse golpeado la cabeza en la caída, pero fue solo un golpe superficial. Los pliegues de su uniforme se engancharon brevemente antes de rasgarse, frenando su impulso. En cierto modo, quedarse brevemente insensibilizada era preferible a enfrentar el dolor. Harva se estremeció, entumecida, e intentó moverse, pero se dio cuenta de que no podía, debido a la pierna que estaba torcida en un ángulo antinatural. El dolor no era más que un latido sordo. Dudaba que eso fuera una buena señal. Aunque su visión aún daba vueltas, teñida de rojo por los vasos sanguíneos rotos, podía distinguir aproximadamente su entorno. La grieta en el techo de la caverna por la que había caído era apenas visible, pero lo más llamativo era la luz a su izquierda. Jadeando, Harva se giró hacia ella, entrecerrando los ojos desconcertada. El resplandor era molesto en la oscuridad, pero podía distinguir una vasta fisura en el suelo. Contuvo la respiración, incluso a través de la agonía de su forma desfigurada. Esto era la falla geológica, el corazón de Seísmo Eterno. Aún más extraño era lo que la rodeaba. Sobre la falla se alzaba un extraño aparato dorado, una estructura de vigas y pilares. Se estremecía al compás del suelo, el aire vibraba a su alrededor, los glifos en su superficie pulsaban cada vez que las vibraciones se intensificaban. Alguien se arrodilló frente a ella, bloqueando la vista del artefacto esotérico.
Pronto, otra figura se les unió. En la tenue luz de la caverna, Jarva no podía distinguir sus rostros, pero ambos eran humanos, vestidos con abrigos pesados y el contorno borroso de equipo de protección. Intentó hablar, pero su garganta se sentía destrozada. Ambas figuras vacilaron un momento antes de que una voz firme con acento azirita hablara. ¿Ves esa insignia? 14º montañeros. Ella es una de las patrullas de túneles. Debe haber resbalado aquí después del temblor. ¿Y ahora qué? Dijo la otra voz, plomiza, con una expectativa dura. ¿La curamos? Siguió una pausa antes de que el primero respondiera. Ella podría hablar de lo que vio aquí. Además, las piernas no se doblan de esa manera. No podrá caminar en mucho tiempo. ¿Sería tan malo que ella hablara? Los verdes y sus compañeros se han ido. Eso dicen. Nunca sabes quién está escuchando, murmuró la primera figura, antes de suspirar y sacar un cuchillo de su cinturón. El estómago de Jarva se hundió mientras un suspiro silencioso escapaba de ella. El pánico la hizo escarbar en el suelo, pero la figura pronto colocó el filo de la hoja en su garganta. «Lo siento, hermana», dijo la figura. La peor parte fue el genuino remordimiento en sus palabras, incluso mientras deslizaba el puñal por su cuello. Órdenes del cónclave. En las calles de la ciudad de Seísmo Eterno lo llaman un milagro. Los predicadores dicen que el propio martillo del dios rey descendió para golpear a los Pieles Verdes hasta su desaparición, y el pueblo llano está demasiado dispuesto a creerlo. Al escucharlos, uno creería que nuestra tarea es simplemente detener a esas bandas de guerra errantes que se atreverían a cruzar el gran río Endor. Sin embargo, la inquietud aún me corroe. Las tierras que rodean la guarida de los hombres rata tiemblan con una furia arcana que rara vez he presenciado. ¿Es esto algún ardid de los Skaven o el presagio de peores destinos por venir? Palabras del caballero justiciador Zagesi, el del arco de luz estelar.